Hola a todos chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, veo que por acá ya se van conectando varios. Si quieren, esperemos un par de minuticos mientras va llegando más gente y ya iniciamos. Listo. Eh, Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Creo que muy bien. Quería preguntarles cómo les fue ayer con la clase de la profe. Bueno, mi intención, no sé si Nicolás les habrá comentado un poquito de cómo la situación, pero, eh, perdón, tenía que presentar un trabajo final de la universidad el día de ayer y pues bueno, me tocó, sí o si no, pues perdí ahí la nota del seminario y en mi carrera no puedo tener un promedio debajo de 4.2 porque pierdo calidad de estudiante. Entonces, siempre toca exigir un montón, nos exigen un montón. Bueno, quería ir para que pues escucharlos también cómo les fue con la profesora Paola, que pues, me hizo el favor que sabe mucho del tema, efectivamente, y sobre todo por su condición de mujer. Entonces, digamos que a veces, aunque uno trata de entender la situación del género en Colombia, en unas situaciones particulares, generales, pues realmente uno como hombre no siente tanto ese ejercicio de opresión como si lo viven y lo sienten las mujeres. Entonces, pues la profesora, no sé, cómo lo hizo sentir, cómo lo vieron. Creo que la clase se extendió hasta un poquito más, lo que me contó ella. Lo siento por ese lado, pero bueno, es que es difícil también manejar el tiempo en temas que le gusten las personas. Entonces, por favor, me cuentan rápidamente dos personitas, tres personitas. Bueno, profe, mientras alguien se anima a abrir el micrófono, pues recuerdo que en comentarios decían que muy chévere la clase, que les gustó mucho, pues
la forma en la que ella explicaba todo esto del feminismo, todas las olas. Y pues sí, o sea, como que tener las dos explicaciones los dos, desde los dos sexos es también súper importante. Y bueno, acá todavía me siguen diciendo que Ujú. les gustó muchísimo. Bien, genial. Igual esa era la idea, que una profesora lo diera y además es que ella ha manejado el tema muy bien, ha hecho procesos, digamos, en términos de género en organizaciones sociales, campesinas, etcétera. Entonces, sabe mucho del tema. Entonces, espero les haya gustado un montón y, y pues que le hayan sacado provecho también a ella, que le hayan preguntado mucho y nada. Yo no sé, Nico, si tienes algunas cosas por decir o lo dejamos para el final de la clase frente a, Fred, creo que a dime, lo profe. a lo de las horas sociales y eso que ahorita le ibas a decir como en el otro curso. Entonces no sé si lo dejamos ahora o fin. No, yo creo que para el final, por si llega más gente, para que Listo. todos alcancen a tener la información. Ok, perfecto. Bueno, compañeritos y compañeritas, el día de hoy vamos a darle un campo a lo que se llama organismos multinacionales o multilaterales, mm, digamos que en un plano general. Entonces me voy a concentrar en algunos. Entonces voy a compartir mi presentación y Nico me dices, porfa, cómo se ve, si no hacemos lo mismo de siempre. Listo, sí, señor. Que, Nico, Eh, Está borrosa, profe. ah, mm, me rindo, y ahora sí me rindo. Siempre. Bueno, sí, igual Listo. afortunadamente. Entonces, esto, listo. Entonces ya te la envío. Listo, profe. Ay, yo no me he renombrado. Bueno, demos toda la información de una vez mientras tanto. Sí, Entonces, chicos, dale, gracias. eh, recuerden que extendimos el plazo para la entrega de la hoja de ruta hasta mañana a la medianoche. Entonces, porfa, estén ahí súper juiciosos con eso, ¿vale? Sí, sí, habilitamos el chat para todos. Pues digamos que es como mejor, entonces, pues si me regañan, pues ya que. Pero pues hace más productiva la clase, da más frutos, entonces, pues manejémoslo así. Además que pues acá no pelean tanto como en otros grupos, entonces pues mejor. Entonces, retomando, recuerden que tienen que estar súper juiciosos con eso de la hoja de ruta, es el 50% de la nota definitiva, entonces es súper importante que la entreguen, ¿vale? Plazo hasta mañana a medianoche y para plataforma hasta el 25, hasta el lunes, entonces para que dejen todo eso al día y arranquemos ciencias naturales súper bien, todo súper bien, ¿vale? Eh, ¿Qué más, chicos? Se me olvidó. Bueno, para ustedes, recuerden que es súper importante su asistencia a los en vivo que se hacen en Instagram, a las tutorías, a los talleres de formación, a todo esto, porque con eso pueden hacer lo del servicio social. Entonces es súper importante que vayan haciendo esto. Y también que vayan adelantando bueno, vayan haciendo lo del módulo de construyendo mi plan de vida. Vale, chicos, con eso también pues tienen al día lo de las horas sociales. Y finalmente, le robo aquí unos 30 segundos al profe para un favor personal. Yo, bueno, acá todos tienen mi número. Yo en mis estados publiqué un link de un video al cual necesito que por favor le den like porque es de un trabajo de la U y pues me ayuda mucho en la nota si somos el video con más likes. Entonces, pues les agradecería muchísimo. Sé que el video, pues en mi parte no quedó muy bien porque pues tocó acomodarlo a los 3 minutos, pero pues les agradecería muchísimo que pudieran ayudarme con eso. Y no siendo más, profe, ahora sí, qué pena.
Listo, a la listo, Goma. presentación. Entonces ya te envié la presentación, porfa, para que la abras. Listo, profe, ya. Porfa, colaborarle a Nicolás. Yo lo haré particularmente. Y creo que un like no, pues no cuesta mucho, ¿cierto? También. Entonces, mientras abre la presentación, Nico. Nico, una Ya. pregunta sobre los envíos de Instagram, ¿cómo hago para saber que, bueno, que hice eso? ¿Le tomo pantallazo o algo así? Sí, sí, pues la idea es que, lo ideal sería que hubiera alguien tomándoles una foto donde pues se vea que ustedes están viéndolo en vivo. Pero en caso de que no, pues sí, un pantallazo y buscar la manera de que haya algún distintivo. Porque igual creo que Cuepa también tiene la forma de saber quiénes asistieron, pero pues por si acaso, pues también es bueno que ustedes tengan ahí su evidencia. Ah, ok, y de los módulos anteriores, ¿esas participaciones también cuentan, la participación en clase? Creo que cuenta desde el de ahorita, por lo Ah, que ok. hasta ahora se estableció eso para valerlo como servicio social. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Compartir. Está. Listo, profe. Listo. Entonces, organismos multilaterales. Vamos para la otra, porfa. Entonces, muy rápidamente, solo me voy a concentrar en algunos aspectos. Igual ustedes ya me imagino que terminaron o están a punto de terminar su hoja de ruta. Espero no haya sido muy larga también. Y pues esto ya lo saben un poquito, ¿no? Entonces la clase ojalá sea bastante interactiva en este caso, ¿no? Entonces los organismos multilaterales son organizaciones que se encuentran conformadas por 3 o más naciones, ¿sí? Ahí, digamos que no parte de dos, porque ya serían relaciones diplomáticas normales dentro de un ejercicio pues, político internacional, es decir, Colombia-Venezuela, por ejemplo, tener unas relaciones diplomáticas, hay 2 países, pero no lo hace un organismo multilateral, ¿no? Pero cuando ya hay una relación entre 3 países, pensándose X o Y cosa, o términos económicos, términos sociales, términos culturales, ya es denominado una bueno, que es un organismo multilateral. ¿Listo? Cuya o principal misión será trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran cada una de esas organizaciones, ¿cierto? Entonces, Nico, por favor, me colaboras con la presentación ahí a subirlo, listo. Entonces, ok, listo. Dale, Eh, ¿Esos son los señor mismos Johnny. de... O sea, ¿tienen tres nombres? ¿No es lo mismo que los internacionales y los multinacionales? Sí, es lo mismo. ¿Es lo Sí, mismo? es O sea, que tienen completamente tres lo mismo. nombres. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero digamos que en sí, para resumirlo, sería multilaterales, ¿sí? O multinacionales. Ah, Sí, sí, primero multinacionales para resumirlo y acá les voy a dar el ejemplo cada uno, digamos, qué tipo de contratos y organizaciones multilaterales existen. ¿Listo? Entonces, en la ok. actualidad, los organismos multilaterales son de gran importancia, dado que es un concepto ampliamente difundido entre las relaciones internacionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Colombia, ¿no? Siempre Colombia habla mucho de la OEA, de la OEA, de la OEA, de la OEA y de la OEA. ¿Sí? Y es porque es la organización política, digamos que por autonomacia, es decir por eh, la más esencial en América Latina, se llama la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y siempre se apoya y siempre se referencia en ese tipo de organizaciones para hacer X o Y cosa en términos de la política internacional, ¿sí? Que se refiere a la situación de varios países trabajando mancomunadamente, como ya lo habíamos repetido. Entonces vamos subiendo la presentación, Nico. Digamos que el contexto o su primer intento por formar un ejercicio multilateral va a ser en el fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Y esta organización, que va a ser el antecedente mismo de la ONU, se va a llamar la Liga de las Naciones. Esta Liga de las Naciones, listo, por ahí vi la presentación, ok.
esta Liga de las Naciones va a estar conformada por países que ganaron la Primera Guerra Mundial y que pretendían darle, vamos, un objetivo fundamental era tratar de evitar las guerras entre las naciones, ¿sí? Pero no fue tan productiva, primero porque pues Alemania no ingresa en ella, sabemos que es la que inicia la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no fue invitada, entonces pues vamos que fue un fracaso, pero que es el primer intento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí la tenemos, que es la estrellita, esa azulita con blanco, ustedes ven ahí, esa va a ser el logo de la Liga de las Naciones, que posteriormente pues va a ser la ONU. ¿Listo? Subimos, Nico, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces el objetivo general, ¿cierto? Entonces los organismos multinacionales persiguen conseguir acuerdos globales, ¿sí? En relación a temas de interés que afectan a la mayoría. Tal es el caso de la cultura, el comercio, la paz, entre otros, ¿sí? De este modo llegan a consensos para poder implementar acciones concretas en relación a un tema y así poder mantener un equilibrio de intereses entre las naciones. Entonces, sí, digamos que el principal organismo multilateral va a ser la ONU. ¿Sí? Entonces, cambiémoslo ahí a la siguiente presentación que vamos a tener la ONU precisamente. ¿Sí? Y esta presentación, bueno, va a estar dedicada, vamos a dedicar un poquitico a la ONU, pero a otros escenarios también. Y la ONU como, digamos, el organismo más importante a nivel mundial, tiene como objetivo mantener la paz, ¿sí? La seguridad internacional, fomenta las relaciones de amistad entre las naciones, logra la cooperación internacional para solucionar problemas globales y sirve de centro armónico, digamos que de las acciones de las naciones. Digamos que como objetivo principal es mantener y generar una paz ante las naciones. Si uno evaluara la función de la ONU, uno dice no sirve para nada, porque pues las guerras del Medio Oriente digamos que no son llevadas a un buen término de paz, de diálogo, influenciados por la ONU no lo hacen, ¿sí? Vemos el caso israelí-palestino, que hace 2 días, 3 días, hubo un bombardeo por parte de Israel hacia los palestinos y la ONU pues no se pronuncia frente a eso. Y es que eso tiene también unos problemas políticos bastante fuertes. ¿Cuáles son esos problemas? Los que crean la ONU, o la ONU se iba a crear después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de ese escenario catastrófico que pues, produce la Segunda Guerra Mundial, ya se ve necesario generar un organismo multilateral que pueda controlar estos escenarios de guerra. Y los que crean este organismo van a tener digamos que un beneficio, un valor agregado al resto de los países que no conformaron la ONU, y es algo que se llama el derecho al veto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el derecho al veto? O más bien les voy a mostrar un videito que va a hablar sobre el veto. Entonces, porfa, Nico, terminas eso. Muchas gracias, Nicolás. Listo, profe. Es Profe, de pronto, un mientras videito tanto, muy pequeño. una pregunta Señor. de Ángela. Dice, profe, bueno, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre el G24 y el G24? Porque pues son dos diferentes. Hay uno, y me dice que uno es de países desarrollados, aunque Colombia pertenece a esa organización, y otro es una organización que apoya a las organizaciones revolucionarias, pero que no encontró mucha información sobre ese. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre...? No conozco el segundo, realmente. Y el G24 que está supuestamente en las naciones desarrolladas, económicamente hablando, industrialmente hablando, pues que Colombia no debe estar ni siquiera en un G120,
por ejemplo, pues porque nosotros no tenemos industria de nada, pues no influyen mucho en las políticas comerciales y económicas del mundo. El que realmente influye es el G7, que el G7 son los países que también hacen parte del G24, pero que son los más industrializados: Rusia, China, Estados Unidos, que ellos son los que toman las decisiones en términos comerciales y últimamente en términos ambientales. Entonces, si el G7 dice, no, nosotros no vamos a respetar el límite de propulsión de CO2 a la atmósfera, pues no se hace nada desde el G24. Y algo muy similar pasa en la ONU. Entonces, aquí les voy a compartir el videito. Es muy cortico, chiquitico, para que lo vayamos entendiendo. Russia continues to veto. Should have triggered a veto. The Russians are vetoing. This resolution does not go ahead. No surprise there. Parece que aquí apenas se puede llegar al acuerdo. A menudo, debido al uso de veto por uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se congela la solución de un problema crucial para millones de personas. Es decir, con el voto negativo de uno solo de estos países, se deshace el consenso de todos los demás. ¿Cómo puede ser esto? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. A finales de la Segunda Guerra Mundial, estas naciones desempeñaron una función fundamental en el establecimiento de las Naciones Unidas. Los creadores de la Carta de la ONU estaban seguros de que estos 5 países seguirían desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Debido a su estatus especial, tienen el derecho a veto. Todo se vuelve mucho más sensible cuando se trata de las votaciones sobre las cuestiones de vida o muerte, literalmente. En septiembre del 2017, casi 100 países apoyaron la idea del rechazo al derecho a veto a la hora de responder a los genocidios y crímenes contra la humanidad. ¿Sería más eficaz la ONU sin el veto? Los que tienen este privilegio no lo ven de esta manera. Rusia, China y Estados Unidos están categóricamente en contra de cambiar las reglas del juego a estas alturas. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Sería el mundo más justo sin el veto en las Naciones Unidas? Listo, entonces, este es el veto, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Es un voto especial que se le dan a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra y a China, sí, precisamente. Y que, no sé, les voy a poner un ejemplo. La ONU vota para que se acabe la guerra en Siria, ¿sí? Y todos votan que sí. Bueno, no todos, falta uno, ¿sí? Entonces, digamos, Estados Unidos vota no y ejerce su derecho al veto, pues la propuesta no va, así la mayoría haya ganado. Entonces, democracia no hay dentro de la ONU, por nada del mundo. Porque, no sé, la acción más noble de humanidad que se puede agenciar dentro de la ONU, no sé, acabar el hambre mundial en el África, llevando todos los recursos para allá, para África, pues si un solo país que tiene el veto dice que no, la propuesta no va. Así los demás hayan votado que sí. Entonces es algo completamente irrisorio en el organismo multilateral más importante del mundo, y es que la democracia no se da, no se ve, no se da en ninguno de sus estamentos, ¿sí? O sea, ¿cómo se pretende generar una paz mundial cuando ni siquiera en estos organismos multilaterales, especialmente en la ONU, no se respeta el derecho democrático de las mayorías, por ejemplo? Como mínimo, ¿sí? Es imposible. No sé si tengan preguntas frente a esto. Hasta el momento no han dicho nada, profe. Solo comentarios sobre el video. Y pues sí, Joshua preguntaba pues, qué era el veto, pero ahí lo aclaraste hace un momento. Listo, bien. Ok, entonces vamos, porfa, poniendo la presentación, Nico. Vale. Ok, entonces pasamos ahí la ONU rápidamente.
Vamos a pasar al Fondo Monetario Internacional, que es también el segundo, tal vez el segundo más importante después de la ONU. Y ese fondo es un fondo financiero, es un banco, aunque también existe otro organismo multinacional que se llama el Banco Mundial. También va a cumplir una misma función que el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional va a tener una capacidad política mucho más amplia que el Banco Mundial. Y los dos están asociados de la misma forma porque las dos tienen dependencias y sedes en Washington. Entonces van a estar manejadas por políticas norteamericanas. Sí, nace como una idea el 22 de junio del 44, tomando un papel preponderante ante países en desarrollo y crisis financieras internacionales. En el 2010, durante la 14ª revisión general de cuotas, los fondos financieros disponibles en el Fondo Internacional, estaban alrededor de los 755.700 millones de dólares. Es una vaina gigantesca. Ningún banco en el mundo tiene esa cantidad de dinero, solo lo tiene el Fondo Monetario Internacional, y estos dineros funcionan a raíz de los países dan dineros, digamos que ponen una parte de la reserva financiera para poder participar dentro de él y... ¿Ahí me escuchan bien? Joshua Martel que me dice... Antes se escuchaba mejor, profe. ¿Ahora se escucha peor? Sí, sí, señor. Pues yo te estaba escuchando bien, de pronto antes fue de pronto un problema de internet. Ahí, y ahí. Un poco lejos. No sé, ¿sí? Sí, ¿O ya, sigue listo, siendo profe. lejos? No, ya está mejor. Ok, listo. Este fondo internacional, o sea, para pertenecer a este Fondo Monetario Internacional, Colombia tiene que dar cierta cantidad de dinero para poder participar del Fondo Monetario Internacional y que el fondo le dé a usted veces para poder superar algunas déficits fiscales en el país o para contribuir entonces el ejemplo es no, no recuerdo muy bien, pero creo casi nunca Metro de Bogotá se pidió dineros al Fondo Internacional Humanitario para poder llevar a cabo este proyecto. Y ahorita, en periodo de pandemia y tal vez en periodo de pospandemia, pues todos los países van a recabar un poco la crisis mismas pues de los sistemas financieros y económicos de los países. Sin embargo, el Fondo Internacional no es un organismo objetivo, ¿sí? Es más subjetivo, es decir, si obedece unos intereses económicos bastante capitalistas y que pues vamos a ver a continuación en este videito que encontré. ¿Listo? Entonces, Nico, para que me regales pantalla, porfa. Voy. Y profe, qué pena, una pregunta. ¿Colombia está muy endeudado con el Fondo Monetario Internacional o...? Sí, está endeudado, pero no sé cuánto sería ahorita no tengo porque es que esos préstamos se hacen a menudo, ¿sí? Entonces se va cambiando la cifra bastante, pero sí hay una deuda. Okay. Hay una deuda. Okay, Listo, okay. Entonces vamos a dejar el video. Como en otros momentos de su historia, Argentina volvió a endeudarse hasta el cuello con el Fondo Monetario. Internacional, a pesar de que las encuestas afirman que un 75%... Bueno, entonces este video, no sé si alcanzaron a escuchar algo, no creo. Sí, profe. Es un video argentino, ¿sí? Es un video de Argentina.
pero que en políticas generales y sobre todo en políticas neoliberales que comparten países como Colombia y Argentina, que es lo mismo, por eso los dos están sumergidos en unas crisis tremendas económicas en este momento, pues es igual, es un ejercicio paralelo, sincrónico, de unas políticas de igual manera que se generan en los dos países, ¿viste? Entonces... Como en otros momentos de su historia, Argentina volvió a endeudarse hasta el cuello con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que las encuestas afirman que un 75% de la población está en contra de estos acuerdos. ¿Qué es exactamente el FMI? Hoy te vamos a contar lo que tenés que saber acerca de su historia. El FMI es un organismo internacional que le permite a las potencias imperialistas controlar y asegurar el funcionamiento de la economía capitalista en todo el mundo. Fue creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde participaron 44 países para reconstruirse económica y financieramente luego de la Segunda Guerra Mundial. De estas reuniones surgió un nuevo sistema monetario mundial centrado en el dólar. Estos países votaron lo que se conoce como patrón dólar. ¿Qué significa esto? Que se pusieron de acuerdo para usar un nuevo esquema de tipo de cambio fijo en relación al dólar, que además mantendría una paridad fija con el oro. Como Estados Unidos poseía el 80% del metal que había en el mundo, fue quien en los hechos pasó a controlar la política monetaria de todos los países del globo. Ahora bien, si los demás países querían mantener la paridad de su moneda con el dólar, debían ser superavitarios en su balanza comercial exterior. Es decir, exportar más de lo que tienen que importar. Mientras que Estados Unidos, si quería, podía ser deficitario, o sea, gastar más de lo que le ingresa. Esto lo podían hacer porque es el único emisor de la moneda reconocida como moneda internacional, o sea, el dólar. Para que los países deficitarios pudieran aumentar sus reservas internacionales y a su vez mantener la paridad fija con el dólar, el FMI entregaba préstamos para que no tuvieran que acudir a medidas proteccionistas y evitar una gran crisis como la Gran Depresión de 1929, ni hablemos de estallidos sociales o revoluciones. ¿Cómo funciona el FMI? Su sede central está en Washington, Estados Unidos. Actualmente tiene 189 países miembros. Argentina lo es desde 1956, cuando obtuvo el primer crédito de la mano del gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, comenzando un ciclo de sometimiento económica y de los recursos del país a los intereses del capital financiero. Una herencia que ningún gobierno posterior cuestionó. Cada país miembro tiene que pagar una cuota financiera que el FMI establece según el tamaño de su economía. Y según ese monto, se determinan los votos que tiene cada uno en la toma de decisiones del organismo. Por eso, siempre las votaciones las deciden las grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Al tener el 17% del capital y de los votos, es el único que tiene poder de veto, ya que para las decisiones claves se necesita el 85% de los votos. ¿Qué dicen los gobiernos y los medios burgueses para justificar los endeudamientos? Que fomentan y al crecimiento económico, que ayudan a crear más empleo, que luchan contra la pobreza, bla, 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 bla. Pero la verdad, la función del FMI es otra: evitar que las crisis económicas de los distintos países del mundo pongan en riesgo los negocios de las grandes, dividido en un puñado de naciones imperialistas. Profe, que pena, es que pues la imagen sí se trabó hace ratico, pero pues ahorita se estaba trabando también el audio. Pero no sé si de pronto ya habrá cargado un poco mejor. Ahí. ¿Roto algo? Señor. Ahí Como Estados Unidos, Japón, Alemania. ¿Será que igual? Sí, de pronto... Como es el caso de Argentina. En este Se está trabando, profe. O no sé si le estás poniendo pausa, pero sí pasa algo. No, ahorita la tengo en pausa para que me... O sea, marco. voy a dejarlo otro momentico que me dicen. Vale.
asegurarle a los países imperialistas el saqueo de los recursos de estos No, profe, se está trabando. Ártico. países dependientes a través de mecanismos de deuda. Y, profe, por acá Ángela propone que si existe la posibilidad de que nos envíes el link. Sí, Y profe, pues lo- Sí, lo claro vamos que sí. viendo así. Y ahorita al finalizar, uy, lo vamos bien. Listo. Javier, ¿ibas a decir algo? sí, profe, es que ayer también manejamos un video así con la profesora, entonces para que de pronto nosotros lo vamos viendo acá y usted nos va diciendo si lo pausamos y nos va dando la explicación, Bueno, lo vemos mejor. listo. Bien, bien. Bueno, entonces igual en resumidas cuentas, este video pues trata un poco de explicar cómo funciona el plan internacional y su política como emisor de la moneda de cambio a nivel global, que es muy importante tener esto presente en momentos de crisis entre China y Estados Unidos. ¿A qué voy? ¿Sí? Antes el cambio de la moneda estaba empatado, su valor estaba cambiante todos los países manejan digamos que un nivel de dinero circulante a nivel territorial, ¿sí? Y ese dinero circulante se tiene que balancear o estar respaldado por unos dineros, o digamos que un dinero que debe tener el Estado. Es decir, es decir, para ponerlo en términos oro, en el cambio de oro, ¿sí? Entonces, Johnny, que lo veo aquí con la foto, digamos que Johnny tiene cierta cantidad, digamos, tiene 10.000 pesos oro, ¿sí? No sé si alguno de ustedes haya visto los billetes de Colombia, antes más o menos alrededor de los 80 para abajo, todos se llamaban 2 pesos oro, 10, 5 pesos oro, etcétera, porque están reflejados en la que Johnny puede, porque al fin y al cabo un billete es un papel, o sea, es un papel que nosotros le agregamos un valor, pero no pasa de ser un papel, ¿sí? Y ese papel tiene que estar, lo que digo, contrarrestado o sustentado bajo lo material. Y lo material, en este ejemplo, va a ser el oro, ¿sí? Entonces Johnny va a tener 3 pesos oro, es porque, o billetes, o 3.000 pesos oro, ¿sí? Es porque Johnny en su casa tiene 3 pesos oro que sustente la circulación de los billetes que él está manejando, ¿sí? Porque es muy fácil acabar la pobreza, ¿no creen? Pues uno podría decir, bueno, si no hay dinero, pues hagan más dinero. No se puede generar más dinero porque el dinero circulante en los países tiene que estar sustentados con una base presupuestal que está en las arcas del Estado, ¿sí? No se puede generar. Pues uno podría decir, hagan billetes como locos, hagan billetes, porque entre más billetes, pues se reparte mejor. No, no se puede, porque al generar gran cantidad de billetes donde el Estado no puede contraponer la cantidad de billetes circulantes con reservas, su moneda se devalúa. Exactamente. Mira, ahí vemos ahí precisamente los 100 pesos oros. Es decir, este billetico de 100 pesos oros que ahí vemos que ahí está. Habían 100 pesos, o sea, habían 100 kilogramos de oro. Entonces, eso sustentaba esos billetes. Ahora bien, con el Fondo Monetario Internacional se cambia la política de cambio, ya no es oro, porque como lo escucharon en el video, no sé si lo alcanzaron a ver, la mayor cantidad de oro en ese momento lo tenía Estados Unidos. Lo que tenía Europa se lo gastó en la guerra. Estados Unidos pues tenía una gran reserva y lo que propone Estados Unidos es que el valor de cambio de todas las monedas internacionales estén reflejadas en el dólar,
¿sí? Por eso, nosotros vemos en las noticias que se dice, no, el dólar está a 4.500 pesos. Bueno, sí, alcanzó a llegar a 4.500, ¿no? Ahorita creo que está al 3.000. ¿Johnny, vas a decir algo o simplemente me aplaudiste? Y digamos, ¿quién Listo. verifica que ese oro esté en el banco? Porque pues según lo que vi en la historia de los bancos, de ese video que estaba en hoja de ruta, pues dice que casi nadie tiene derecho a entrar a la Reserva Federal, solamente creo que accionistas y gente privada. No, pero sí hay unos organismos nacionales y multinacionales que verifican el control del dinero a nivel país, que son los mismos que me detectan cuándo va a ser la inflación, la deflación, etcétera, o cómo está costando la moneda de acuerdo a las reservas que se tengan. Antes era en oro, ahora es en dólares, ¿sí? El dinero circulante que hay en Colombia está representado en la misma cantidad de dólares que se tiene por parte de la nación en moneda guardada, ¿sí? Por eso, lo que les digo, es tan importante porque todo se compra bajo las divisas de nosotros, que somos un país que importamos casi el 60 y 70% de lo que consumimos, pues es un problema, porque si el dólar está muy elevado, siempre toca comprarlo a precios del dólar. Tú no puedes comprar nacional con pesos, en este caso colombiano. Tú tienes que comprar con dólares. Entonces, por eso es que el problema del dólar es mucho más fuerte. ¿Cuál es el problema con China y Estados Unidos? Por ejemplo, yo voy a comprar en yenes. ¿Qué va a comprar? Petróleo. Dice, voy a comprar petróleo en yenes, más no en dólares. Y eso es un problema muy grande, económicamente hablando, para Estados Unidos, porque Estados Unidos es el productor de dólares en el mundo. El único que tiene y puede generarme el dinero circulante en el mundo. No sé si me hago entender por ese lado. Y esa es la importancia del Fondo Monetario Internacional, que me genera a mí un patrón de cambio, que es el dólar, y al generarme ese patrón de cambio es el que denomina y dirige las políticas económicas en el mundo, ¿sí? Nosotros no somos autónomos para decir qué hacer económicamente, sino que en este caso el Fondo Monetario Internacional, da unas pautas económicas. Si usted necesita plata del Fondo Monetario Internacional, pues usted tiene que seguir estas prácticas económicas que le voy a decir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir un poquito ese Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces es como pedirle plata a un gota a gota y el gota a gota le diga, listo, yo le presto plata, pero hay que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, pues uno como necesita plata, pues le dice al gota a gota, bueno, hágale, ¿qué hijo de madres? Esa es la función del Fondo Monetario Internacional, así de una manera muy somera, muy práctica, señor. Profe, ¿qué dice mi coachito? Ay, por Dios. Bueno, Natalia, Natalia. Dice, pero supongamos que los organismos que manejan todo el tema económico no existieran. Profe, ¿cómo se imagina que estaríamos hoy en el tema económico? Tienen que existir, ¿sí? Esos organismos económicos tienen que existir porque hay que tener un control de la economía misma en el mundo, ¿sí? Es que lo de la economía es algo muy complejo de entender, porque parte de los precios internacionales, de la misma, el devalúo de la moneda que tú tengas. En este momento el peso colombiano está súper devaluado, porque entre más sube el dólar, más se evalúa el peso colombiano. ¿A qué quiere decir? Que entre más pesos utilicemos para comprar un dólar, pues más se evalúa la moneda. Ejemplo, si un dólar, no es lo mismo comprar, y obviamente un dólar a 2.000 pesos que a 4.500. No es lo mismo por obvias razones, ¿sí? Y eso hace que se evalúe la moneda. ¿Por qué? Porque el dólar sigue siendo el dólar. O sea, ahí no hay un cambio, ¿sí? Un dólar. ¿Qué varía? Varía la moneda colombiana.
Es decir, o sea, si con 2.000 me puedo comprar $1, pues eso quiere decir que mi moneda está en un momento estable, ¿sí? Pero si en este momento en cómo estamos, que tengo para comprar $1, tengo que sacar 4.000 pesos para comprar ese dólar, eso devalúa la moneda. Al devaluar la moneda, gigantesco porque nuestra plata no va a valer nada, que es el problema que le sucedió a Venezuela, que es el que la mayoría valía más el papel de por sí, o sea, el material del papel, que el valor mismo son necesarios para controlar una economía global que es gigantesca, que ya también se sale mucho de ejemplo, de mi comprensión, porque ya son temas económicos bastante fuertes, pero son necesarios, sí o sí. ¿Qué es lo malo del Fondo Monetario Internacional? Es que genera políticas económicas. No es un banco negro. Genera políticas de economía global que benefician, en este caso, a Estados Unidos en intervenciones, pues, políticas económicas imperialistas, como le denominaba el video. Entonces, no sé si hay otra pregunta ahí también. No, profe. Isgrady nos dice que, bueno, no sé respecto a qué, pero bueno, dice, es una organización que nos maneja económicamente, ellos endeudan los países para ellos tener más ingresos y ganancias a los intereses y explotar a los obreros. Ah, bueno, creo que es referente al Fondo Monetario Internacional. Exacto, eso es, por ese lado. Ellos controlan económicamente a los países porque los países le deben al Fondo Monetario, entonces ellos lo controlan económicamente hablando. Entonces es un organismo multilateral muy dañino, aunque su origen y sus objetivos, igual que el de la ONU, sean para mantener la estabilidad de las naciones, pues es falta en términos de lo concreto. Porque la ONU, en este caso, aunque ellos tratan de generar una paz, la ONU tiene un ejército propio, influenciado por Estados Unidos, que se llama los Cascos Azules. Y estos Cascos Azules, que son un ejército que supuestamente están para generarme paz en los territorios que están en conflicto, pues lo que realmente hacen es entrar a países y empezar a dinamizar una economía de la guerra a partir de políticas intervencionistas de los países que tienen veto, por ejemplo, en este caso. No sé, por ejemplo, Haití. Cuando pasa el terremoto en Haití, lo primero que hace la ONU es enviar cascos azules, ¿sí? Y es para controlar a la gente, y al controlar a la gente, digamos que de revueltas, de saqueos, etcétera, lo que hacen es controlarla para que vengan las grandes potencias y puedan generar unas políticas económicas a favor de los países dominantes. No sé si hayan más por ahí. Acá estoy viendo igual, de todas maneras. Johnny dice que el dólar es 3.800, sí ha bajado un poco, y eso es bueno, digamos que para la economía, aunque el petróleo está por el piso, entonces da lo mismo, porque como dependemos también de la exportación de petróleo y de carbón, se está pagando muy, muy, muy barato en este momento. Entonces, bueno, lo que dice Natalia, que ya tratamos de responder. Natalia nos pregunta, profe, ¿usted ve posible que en el futuro en todo el mundo solamente se maneje dólar como tal? No sería lo ideal, porque el único productor de dólares es Estados Unidos. Entonces, el país que maneja la moneda y la divisa internacional, pues no puede poseer el control de toda la economía, sino ahí sería el acabose del mundo. Por eso es que los países se resisten, algunos países se resisten a tener una moneda como el dólar. Y también Profe, es un ejercicio mismo de identidad, señor. qué pena. Ángela tiene una pregunta. Para los casos de países que su moneda se devaluó, pero que todavía tienen el oro, pero por temas políticos y de conflictos, ¿qué pasa con esa moneda? El problema, bueno, me queda muy difícil responderte esta pregunta porque el oro también se está devaluando. Sí, es que este fenómeno de la pandemia en ese momento es una vaina gigantesca que, lo que les digo, se sale de toda concepción
de los simples mortales que somos nosotros. Porque en teoría económica, si se evalúa el dólar, se debe evaluar el oro, en teoría económica. ¿Sí? Pero ahorita se está evaluando también el oro. Y se está evaluando el oro. Está aumentando el precio del dólar, por ejemplo, pero ahorita digamos que ya va en descenso. Pero el oro debería potenciar el valor de las monedas locales que no se está generando porque se está evaluando el oro de una manera impresionante. ¿Sí? En este momento de crisis el oro debería estar más caro de lo que vale ahorita, pero no está pasando. Entonces estos países que aún tienen reservas en oro, pues están entrando en una crisis muy fuerte porque su papel moneda no va a valer nada ante el resto del mundo. Entonces, más o menos, son preguntas económicas bastante difíciles que se me salen un poquito del rango de mi comprensión, pero ahí trataré un poco de solucionarlas. Ok, profe. Isgredi pregunta. Profe, ¿por qué Estados Unidos es el país que está... Espera. Bueno, no te entendí muy bien ahí la pregunta, Isgredi, por favor, escríbela nuevamente. Natalia, lo que sí se sabe es que el tema económico en el mundo, después de todo lo que está pasando, la economía no será igual, ¿cierto? Completamente, ¿sí? Todo tiene que cambiar, todo va a cambiar. Porque el petróleo está caído. Bueno, no sé si vieron en las noticias que el barril de petróleo se mide en dos unidades, una norteamericana y otra de un organismo multilateral, por ejemplo, que se llama la OPEP, que es la Organización de Países Petroleros, ¿sí? Y ellos manejan un tipo de precio, pero Estados Unidos maneja otro tipo de precio. El tipo de precio que manejaba Estados Unidos alcanzó a ser tan bajo, que estaba alrededor de los menos $32. O sea, es una locura, algo que pueda valer menos de cero. O sea, la economía está completamente desequilibrada de una manera impresionante. No sé si hayan más preguntitas por ahí. Ahora sí, sí, señor Isgredi. ¿Por qué Estados Unidos está involucrado con todos los países? Porque es el país que políticamente se ha beneficiado de muchas circunstancias, de las guerras mundiales, por un lado, de las políticas intervenidas en América Latina. Sí, digamos que ha sido el protagonista fundamental del siglo XX, ahorita en el siglo XXI, y es la potencia, ¿sí? La potencia mundial, y por ser potencia mundial, pues siempre tiene que estar involucrado en todo. Sin embargo, pues ahorita y a esta coyuntura, y como lo menciona Natalia, es muy posible que Estados Unidos pierda su poderío económico, porque los países como China, que es muy posible que salgan mejor que Estados Unidos, no van a comprar en dólares y van a comprar en su moneda local. O sea, al comprar su moneda local, potencian su moneda a nivel internacional y a Estados Unidos no le conviene. Les iba a mostrar un video hoy de Gaddafi, del presidente de Libia, ¿sí? Escuché algo por ahí. Sí, yo. Sí, Javier. Javier. Yo creo que, pues, eso es lo que usted está diciendo, dice, está en la Biblia también, pues eso es el fin de los tiempos que se dice, cuando va a haber una moneda, solamente una moneda en todo el mundo, ¿no? Y un solo presidente, o bueno, que una sola persona va a manejar el mundo, ¿no? También tiene que ver. Es por eso, pues, que Estados Unidos e Inglaterra tienen tanta potencia en el mundo, ¿no? Tienen que ver con Israel, con la Biblia. Mejor dicho, eso es un tema largo. Sí, efectivamente ahí estos dos países siempre han sido protagonistas, sobre todo por los ejercicios imperialistas que ellos han generado. Recuerden todos los procesos de colonización que hablábamos como antecedente a la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos también, que ha hecho sus procesos imperialistas bastante fuertes en América Latina, que siempre ha sido como su retaguardia en términos políticos y económicos por ese lado.
Entonces, compañeritos y compañeritas, pues yo creo que ya ir dejando la clase ahí, sin antes pues, recordarles uno sobre la hoja de ruta, por ejemplo. Profe, Y, señor, qué pena te interrumpo, una última preguntita. Pues la ah, verdad, no soy muy pues de creer en predicciones ni nada, pero sí como que por todo lado de esas predicciones del futuro, una en la que concuerdan todas las fuentes es que pues en este año hay una potencia económica que va a caer y que nunca podría levantarse. Y pues dado lo que estamos viviendo, creo que sería algo muy posible, pero pues no sé el profe cuál piensa que puede ser esta potencia que nunca se va a levantar luego de esta crisis económica. pues yo tampoco soy creo en las predicciones y ese tipo de cosas, particularmente, pero Estados Unidos sí puede enfrentar, y más es que ya venía en un descenso, ¿sí? O sea, no es algo nuevo que es producto de la pandemia, sino que ya es algo nuevo y que se venció con el problema con China, porque es que China dijo, yo no voy a comprar en dólares. ¿Y quién se va a poner bravo? Pues se va a poner bravo Estados Unidos, por eso es que bloquea a Huawei, por eso es que pasan este tipo de delay y rapes entre ellos, por ese lado. Y una potencia después de caída es muy difícil que se levante, lo demuestra la historia, ¿sí? Sin embargo, pues la historia no es repetible. Yo estoy cansado de escuchar esa frase que dicen, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. No es tan cierto esa frase, porque la historia no se repite, se transforma. Y puede ser que ellos puedan volver a surgir, pero lo que ha demostrado la historia en este momento no es que los imperios cuando caen, caen. Entonces el imperio romano, por ejemplo, el imperio turco otomano, ¿sí? Todos estos imperios caen, no son duraderos, no son para toda la historia, siempre caen en algún momento. Y Estados Unidos pues ya está mostrando debilidades bastante fuertes y puede caer, efectivamente. Yo creería que tienen que ver también, eh, puede ser Inglaterra o puede ser hasta Estados Unidos, porque esas son las dos potencias marcadas en la historia. Hmm. Y pues tocaría mirar también cómo esto de la pandemia va a influir en otro organismo multilateral que va a ser la Unión Europea, que funciona también como potencia unificadora de países a nivel internacional y vamos a ver cómo finalizando esta pandemia, pues estos países europeos van a sortear esto porque también estaban antecedente pandemia y era que Inglaterra se había salido de este estamento multilateral, la Unión Europea. Listo, compañeritos, entonces, Nico, no sé, preguntas. Profe, Oh, en este momento, ¿cuántas potencias mundiales existen? es que, digamos, existe, para mí, lo digo, existe una potencia militar, económica en decadencia que es Estados Unidos. Existe una potencia económica que va en ascenso, que es China, y existe una potencia militar en ascenso, que es Rusia, ¿sí? Entonces, ahí están esos dos. Después de esto, el orden mundial va a cambiar completamente, ¿sí? Entonces, bueno, Estados Unidos, por eso es que hablamos siempre Estados Unidos y cualquier cosa es Estados Unidos. Tal vez después de la pandemia ya Estados Unidos pase a un segundo plano. Sí, profe, yo creo. Y bueno, chicos, ya para finalizar, pues entonces nuevamente les recuerdo, tenemos plazo para la hoja de ruta hasta mañana a medianoche. Entonces, porfa, súper juiciosos con eso. Eh, el profe y yo somos conscientes de la extensión de la hoja, pero sabemos que ustedes pueden, entonces, con toda, chicos. También, pues, súper juiciosos en plataforma. Ya por ahí he estado revisando con bueno, con algunos estudiantes, algunos inconvenientes que se han presentado en plataforma. Entonces, pues, no se preocupen que ahí yo estoy al tanto, vamos solucionando lo que sea necesario. Y, pues nada, terminar todo esto antes del fin de semana para que no los coja la noche. ¿Qué Nico, más? para cuándo quedó la entrega final de la hoja de ruta? Para mañana a medianoche. Aún no sé nada de más plazos, entonces por si acaso tengan todo listo para mañana a la medianoche. 21 medianoche. Sí, 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 señor, jueves 21. ¿Qué más? Ok. Recuerden que para ustedes es súper importante la asistencia a tutorías, a monitorías, a talleres de formación.
y ya los envío para el servicio social, aparte de estar súper juiciosos con ¿qué? Con el módulo de construyendo mi proyecto de vida o mi plan de vida. Bueno, algo así. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Recuerden que nos vemos mañana a las 7 y nuevamente, para recordarles, qué pena molestarlos, para que por favor le den like a mi video. Entonces, pues nada, chicos, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Hijo, Chao. me lo envías, porfa. Sí, sí, señor, ya te lo envío. En nuestra conversación. Chao. Listo, profe.